La novia caída del cielo, capítulo 7 de Bárbara Cartland. El duque recordó que Salvaje se había encabritado. Me pegué en la cabeza. No solo se la golpeó con la rama, sino que también contra el suelo al caer. En cuanto al pecho, le dolerá por la patada del caballo. Pero le agradará saber que no tiene ningún hueso roto y que lo único que necesita es reposo. El duque sintió deseos de protestar, ya que lo que menos quería era permanecer en cama. Pero era un esfuerzo excesivo. Cerró los ojos y escuchó que el médico daba instrucciones, pero no oyó lo que decía. Solo una vela ardía junto a la cama y creyó que estaba solo, hasta que advirtió que alguien dormía sobre un sofá en un rincón del dormitorio. Pensó que lo imaginaba, ya que no era probable que nadie durmiera en su habitación. A la luz de la vela, vio una cabeza rubia reclinada sobre el cojín de seda del sofá, como si su curiosidad se hubiera transmitido a la persona que dormía. Ella se despertó, se irguió y lo miró. Cuando se acercó notó que se trataba de una jovencita, y cuando pudo verla con mayor claridad, le pareció que era una niña. Dos enormes ojos azules lo observaban, y cuando sonrió, advirtió los hoyuelos que se formaban a cada lado de su boca. «Estás despierto. Te doy de beber». «¿Quién eres?», preguntó el duque, que trataba de comprender. «Supongo que te resulta difícil recordarlo, pero soy tu esposa». El duque pensó que era un sueño. Entonces, su mente comenzó a despejarse y lo recordó todo. La boda, la furia, el calor de la recepción, el momento en que no pudo tolerarla más y decidió ir a cabalgar en Salvaje. «El caballo está bien, perfectamente», contestó Samala. «Pero todos le tienen miedo y él lo sabe. Ya le dije que debería portarse mejor la próxima vez que lo montes». Al mismo tiempo que hablaba, le levantó la cabeza y le acercó el vaso a los labios. La refrescante bebida eliminó la sequedad de la boca del duque. «¿Cuándo podré levantarme?» «El médico se muestra pesimista, pero creo que como eres fuerte, te recuperarás más rápido de lo que él opina. Los médicos siempre son precavidos en exceso, como nanas preocuponas». Su forma de hablar hizo que el duque sintiera deseos de reír, pero como sabía que si lo hacía le dolería el pecho, se limitó a reclinarse sobre las almohadas que ella había vuelto a acomodar. «¿Puedo preguntar por qué me atiendes? Hubiera sido más fácil conseguir una enfermera». «Por el contrario, en el campo casi no hay una enfermera disponible. Y la viuda de la aldea, que hubiera aceptado con gusto, es muy vieja y solo se mantiene despierta a base de ginebra». Sus ojos resplandecían con malicia al hablar y el duque se descubrió, muy interesado en sus hoyuelos. «Entonces, debo agradecerte que me libres de su presencia, pero me parece una imposición desagradable para ti. Tu ayuda de cámara te atiende la mayor parte del día, y yo adquirí experiencia cuidando de mi padre cuando sufrió una contusión por una caída. Estoy seguro de que no es esta la forma en que pensaste iniciar tu matrimonio. Me siento feliz de estar aquí, contigo. Cuando estabas inconsciente, te asemejabas mucho a un antepasado tuyo que está en la tumba de la iglesia». Él reflexionó por un momento y después observó. «Creo que te refieres a Sir Harold Buckhurst, el cruzado». «Por supuesto, y así fue como te vi cuando te conocí por primera vez». «¿Quieres decir que ya nos conocíamos?» «No, nunca nos presentaron, pero yo te vi y pensé». Se detuvo. «Debo dejarte descansar. Te lo contaré en otra ocasión. El médico insistió en que no debías fatigarte». «Estoy harto de dormir», se quejó el duque con petulancia. «Me interesa lo que estabas diciendo. Si no terminas la frase, la curiosidad me mantendrá toda la noche despierto, y eso será dañino para mí». Samala se rió y a él le pareció escuchar el canto de los pájaros. «Eso es chantaje, pero si me prometes dormirte, te diré que la primera vez que te vi fue hace 8 años, cuando participabas en una carrera de obstáculos». La expresión del duque le indicó que recordaba la carrera y añadió: «Ibas a la cabeza, montado en un magnífico semental negro, y al verte pensé que eras igual a un caballero de las cruzadas. Desde entonces, al pensar en ti, siempre te imaginé vestido con una reluciente armadura y una túnica con la cruz». El tono embelesado de su voz no pasó inadvertido para el duque, que también notó que sus ojos parecían capturar el brillo de las velas.
Comprendía, aunque le resultaba extraño, que el hecho de verlo había significado mucho para ella. Entonces, en un tono de voz indiferente, ella agregó: «Ahora sé bueno y duérmete. De lo contrario, el médico se molestará conmigo por haberte fatigado e insistirá en que llamemos a la viuda de la aldea». El duque no pudo evitar reírse, pero al sentir el dolor que le producía, se controló. De pronto se sintió muy cansado, pero a la vez, Samala le había dado en qué pensar. «Buenas noches», dijo al cerrar los ojos, y sintió la mano de ella en su frente. Irritado, el duque se sentó en la cama. Le dolía la parte de atrás de la cabeza, donde se había golpeado con la rama, y el golpe de su pecho le causaba un profundo dolor cuando se movía. El médico lo visitó por la mañana y solo recetó descanso. Se negó de forma categórica a permitirle que se levantara, cuando menos durante otra semana. Ahora, después de asearse y afeitarse, auxiliado por su ayuda de cámara, y cuando ya se había cambiado la ropa de cama, se sentía humillado por tener que permanecer en cama como un niño. Cuanto más pronto pudiera valerse por sí mismo, mejor. «Me levantaré mañana», dijo con voz alta. «Ya veremos qué opina la señora», contestó Yates. El duque lo miró con asombro. Apenas podía creer que Yates pudiera tomar en cuenta otras órdenes que no fueran las suyas. «Haré lo que me dé la gana. Y tráeme los periódicos». El médico indicó que su señoría no debía usar los ojos, por si el golpe en la cabeza los había afectado. Pero la señora no tardará, y me dijo que en cuanto estuviera usted listo, le leería lo que deseara. Como si Yates adivinara cuál sería la reacción del duque, no agregó nada y salió de la habitación. El duque permaneció atónito, con ganas de arrojarle algo, pero sabía que eso le produciría un tremendo dolor. Se preguntaba si debía tocar la campanilla para llamar a Yates, cuando se abrió la puerta y entró Samala. No la había visto desde la noche anterior, y en tanto se acercaba a la cama, pensó que realmente era casi una niña, como le había parecido a primera vista. Era tan ligera y delgada que tardó unos minutos en notar la forma en que su elegante vestido marcaba la curva de sus senos. Sin embargo, su rostro era el de una niña, o más bien, pensó para su sorpresa, el de un ángel muy joven, con la luz a sus espaldas. Su cabello parecía un halo dorado alrededor de los brillantes ojos azules, y el translúcido cutis blanco y sonrosado. Caminaba concentrada en lo que llevaba en las manos. Un tazón con pequeñas orquídeas de una especie muy rara, blancas, pero con las puntas de cada pétalo de color de rosa. Al acercarse a la cama levantó la vista y le sonrió. El duque volvió a admirar los hoyuelos que ya antes habían llamado su atención. «Mira lo que te traje», dijo con entusiasmo. «Tu jardinero en jefe me dijo que has esperado durante 2 años a que florecieran, y qué mejor oportunidad que ahora, para que te levanten el ánimo». El duque miró las flores que le entregaba y comentó: «Son tan hermosas como esperaba». «¿En dónde las encontraste?» «En Darjeeling, cuando visité la India». «¿Conoces la India? Háblame de ella. Es un país que siempre he deseado visitar. Leí mucho acerca de él, pero nada puede igualarse a estar allí». El duque se sorprendió, ya que aunque había viajado mucho, ninguna mujer se había interesado en sus aventuras, a menos que estuviera incluida. Samala colocó las flores en la mesa junto a la cama, y después dijo: «Disculpa, primero debí preguntarte cómo te sientes». El duque frunció el ceño. «No permitiré que Yates se imponga. Me levantaré cuando me parezca, y eso significa mañana». Esperaba que Samala se sintiera avergonzada o al menos reprendida por sus palabras, pero en cambio extendió la mano para ponerla sobre la de él. Por favor, sé sensato. Hay tantas cosas que deseo que me muestres, que si tardas más en recuperarte por levantarte antes de tiempo, los dos nos sentiremos muy frustrados». Para su sorpresa, al mirar la expresión suplicante de sus ojos, el duque comprendió que era sincera, y recordó que ya no sabía que su intención había sido dejarla sola, lo antes posible, después de la boda, para regresar a Londres. Entonces se dijo que como eso resultaba imposible ahora, la baronesa tendría que esperar, y él debía sacar el mayor provecho al quedarse en casa, incluso con una esposa que no amaba. Como si ella adivinara lo que pensaba, dijo con voz muy suave: «En realidad no intento impedirte hacer nada, pues sé que no podría. Lo que pasa es que todos han estado tan preocupados por ti y yo he rogado,
Mucho, mucho para que recuperes tus fuerzas. ¿Importa mucho? Por supuesto que sí. Samala lanzó un leve suspiro y miró a su alrededor. No tenía idea, cuando te recordaba, de que estabas rodeado de un ambiente en el que todo es tan perfecto para ti. ¿Qué quieres decir con eso? Esta casa, lo que contiene, tus caballos, la gente que no solo te sirve, sino que también te quiere. Todo constituye un marco perfecto para el caballero que vi ganar la carrera. ¿Quieres decir que desde entonces piensas en mí? Su tono era burlón, pero se sorprendió cuando ella desvió la mirada y el rubor le tiñó las mejillas. Hacía tanto tiempo que no veía ruborizarse a una mujer que la observó en silencio hasta que ella volvió a mirarlo para decir: tal vez no debí mencionarlo, pero con seguridad te has preguntado por qué accedí a casarme contigo, cuando se suponía que no nos conocíamos. El duque la miró atónito antes de preguntar: ¿quieres decir que aceptaste ser mi esposa solo porque me viste ganar una carrera de caballos y pensaste en mí desde entonces? Claro que esa fue la razón. Cuando tu hermana llegó a pedirle mi mano a mi padre, no sabía a quién se refería, y de hecho consideré un insulto que no nos conociéramos antes de la boda. Se detuvo. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Cuando mencionó que sería la esposa del duque de Buckhurst. Pensé que era el destino quien ordenaba que nos casáramos, ya que no solo pensé mucho en ti, sino que también eras parte de los miles de historias que me contaba a mí misma, desde que te observé saltar esa última valla, y comprendí que ganarías cualquier cosa que te propusieras. Su voz tenía tal magnetismo que el duque sintió que casi lo transportaba a un cuento de hadas. Recordaba esa carrera, en la que la distancia era larga y los obstáculos muy altos. Además, como el caballo que montaba era muy joven, había pensado que tenía pocas probabilidades de ganar. En realidad, casi por fuerza de voluntad lo había hecho liberar la última valla y después llegar triunfante a la meta. Al recibir las felicitaciones sintió que las merecía, y ahora le parecía extraordinario que Samala, al verlo, hubiera comprendido el valor de esa victoria. Veo que te gusta la equitación. Los ojos de ella se encendieron. Es lo que más amo y por eso deseo cabalgar contigo, pero no deberás volver a intentar domar a Salvaje hasta que estés muy fuerte. ¿Otra vez intentas decirme lo que debo o no hacer?, preguntó el duque con tono divertido. No, contestó Samala muy seria. Solo te digo que eres una persona muy valiosa y no debes correr riesgos innecesarios. El duque pensó que había recibido muchos halagos en su vida, pero este, sin duda, era el más ingenuo de todos. Gracias, pero a la vez, si te propones mantenerme rodeado de algodones, descubrirás que puedo ser muy desagradable e irritable, y que te convendrá mantenerte alejada. ¿Has olvidado que, como tu esposa, estoy aquí para entretenerte? Así que he pensado en múltiples formas para que pasemos el tiempo, y la primera, por supuesto, son los periódicos. ¿Quieres oír qué comentaron sobre nuestra boda? No, no quiero, fue la enfática e impulsiva respuesta del duque. Una voz muy suave, que parecía provenir de una gran distancia, dijo: lo siento, no deseaba disgustarte, pero ignoraba que la boda te hubiera desagradado tanto. Demasiado tarde, el duque se dio cuenta de que había sido desconsiderado con Samala, y muy grosero, por decirlo de una manera suave. Con un esfuerzo, logró eliminar su ceño fruncido y dijo con tono de tristeza: solo que me preguntaba cuántas de las personas que vinieron a beberse nuestro champaña, a brindar por nosotros y a desearnos felicidades, eran realmente sinceras y no las traía la curiosidad. Creo que en su mayoría eran sinceras porque te tienen una gran admiración. Eres un hombre muy distinguido y, más importante aún, una inspiración para todos los deportistas del país. Todos desean ser como tú y ganar sin trampas, seguir tu ejemplo en todo. El duque se sorprendió. No podía creer que lo halagara sin alguna razón personal, pero estaba seguro de que la sinceridad de su voz no podía ser fingida. Era un magnífico juez de la gente, y quienes habían servido a sus órdenes en la guerra sabían que era un líder nato. Sus hombres no solo lo admiraban y respetaban, sino que también sabían que no podían ocultarle nada. Se daba cuenta de cuando un hombre iba a mentir para librarse de un castigo, aún antes que abriera los labios,
y aunque practicaba muy poco esa habilidad con las mujeres, comprendía ahora que Samala hablaba con una sinceridad que lo sorprendía. Comprendió que había cometido un error al hablar así de su boda, y entonces dijo: «Quisiera creer que es verdad lo que dices, y no cabe duda de que los ingleses son deportistas de corazón, que es algo que nuestros políticos olvidan con frecuencia». «Es lo mismo que yo pienso, y puedes hacer mucho en la Cámara de los Lores». El duque levantó una ceja al oír que ella proseguía: «Siempre me agradaron tus discursos en el Parlamento». «¿Leías mis discursos?», le preguntó con asombro. «Por supuesto. Los recorté y los guardé todos». El duque la miró como si no pudiera creerlo, y Samala continuó: «Papá y yo solíamos discutirlos, y algunas veces sentí deseos de escribirte y pedirte que hablaras sobre otros temas que nos parecía necesario que atendieran no solo los lores, sino todo el público». «Ahora podrás decírmelo», dijo el duque, al mismo tiempo que pensaba que jamás había esperado eso de su esposa. Entonces Samala le leyó los principales artículos de los periódicos y los informes del Parlamento. Al principio, el duque escuchó porque le interesaba el tema, pero después se descubrió admirando la suavidad y musicalidad de su voz. Siempre le habían disgustado las mujeres de voz fuerte y estridente, pero detestaba aún más las voces afectadas. La voz musical de Samala lo hizo cerrar los ojos y, sin darse cuenta, se quedó dormido. Esa misma tarde, cuando el duque ya había descansado y se sentía un poco resentido por haber desperdiciado tantas horas durmiendo, Samala llegó con varios juegos que pensó que lo divertirían. «Tu bibliotecario es un hombre encantador y me dijo que eras un buen ajedrecista. Supongo que me ganarás con facilidad, pero trataré de darte batalla, si eso te divierte». Jugaron varios partidos, que él en efecto ganó, aunque no sin algo de dificultad. «Eres demasiado bueno para mí», exclamó Samala con un suspiro, cuando el duque cantó jaque mate con voz de triunfo. «Pero claro, como te dije antes, siempre triunfarás, sin importar quién sea tu oponente. Me volverás vanidoso si continúas hablando así». «No lo creo». «¿Por qué lo dices?» «Porque la gente es vanidosa solo cuando no comprende su propio potencial. Tú sabes que lograrás cuando te propongas si solo lo enfocas en la manera adecuada, y eso no es vanidad, sino un conocimiento interno que brota de quienes tienen el poder de triunfar». «Nunca lo había escuchado explicado de ese modo, pero creo que comprendo lo que quieres decir. Papá y yo solíamos comentar qué triste resulta que en la actualidad existan tan pocos hombres capaces de guiar los pensamientos de la humanidad, como lo hicieron los griegos, hacia lo que aliente y desarrolle la civilización en lugar de destruirla. Supongo que opinas que Napoleón poseía el tipo opuesto de poder». «Exacto, como el diablo. Recuerda el sufrimiento que causó y la miseria, que se necesitará un siglo para remediar. Sin embargo, supongo que siempre se le recordará como uno de los grandes hombres de la historia». «Depende de lo que consideres grande. Tal vez pensemos en él porque está muy cercano a nosotros, cuando debíamos pensar en Cristo, Buda, Marco Polo y Cristóbal Colón». El duque se sentía divertido y bastante intrigado por esta conversación, diferente a cualquiera que jamás habría supuesto que sostendría con una mujer, y mucho menos con una tan joven y con apariencia de niña como Samala. Pero ya se había dado cuenta de que su apariencia era engañosa y debía reconocer ahora que era muy bella y rara, y para nada el tipo que esperaba encontrar en la mujer con la que se había visto obligado a casarse. Samala lo dejó cuando le subieron la cena y al volver comentó: «Me pregunto si mañana podríamos comer juntos, a menos que prefieras estar solo». «La verdad es que no me disgusta, y si no te molesta, podríamos almorzar y cenar juntos aquí». «Me encantaría, y me pondré uno de mis más lindos vestidos para que sientas que es una cena formal y olvides que estás enfermo». «El que llevas ahora es muy bonito», comentó el duque, pensando que había sido muy descuidado al no hacerle ningún comentario acerca de su vestuario. Era un vestido de seda blanca que la hacía parecer muy joven y más semejante al ángel en que lo había hecho pensar. Su ojo experimentado le indicó que era obra de alguna famosa casa de modas, por lo cual el talle ceñido y amplia falda resultaban muy favorecedores. «Debo decirle a tu hermana que admiraste mis vestidos. Fueron su regalo de bodas para mí».
Le pareció ver que el duque arqueaba una ceja y se apresuró a añadir: «Sé que parece poco convencional que papá no me comprara un ajuar, pero si lo hubiera hecho, solo consistiría en un vestido, y para adquirirlo habríamos padecido hambre durante 2 semanas, cuando menos». Se rió antes de agregar: «Con mis vestidos viejos habría parecido la mendiga que se casa con el rey, y eso a ti te hubiera avergonzado mucho. Sin duda habría provocado muchos rumores». «Estoy segura de que no les falta de qué hablar ahora». Reinó un breve silencio y luego, súbitamente, ella preguntó: «¿Por qué me elegiste para esposa cuando la mayoría de las más distinguidas familias se habrían sentido orgullosas de aceptarte como yerno?» El duque contuvo el aliento. Pensó que debió haber esperado esa pregunta y estar listo para responder, pero como comprendió que era importante para Samala, después de una breve pausa respondió: «Siempre supe cuánto admiraban a tus padres por estos lugares, y nada me pareció mejor, puesto que nuestras propiedades colindan, que estrechar nuestras relaciones». Observó que los ojos de Samala brillaban como estrellas y comprendió que había dicho lo correcto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.